Nunca pensé que me convertiría en esta mujer. Aquella que, en el silencio de la noche, esconde secretos tan pesados que apenas puede soportar su propio reflejo en el espejo. Pero la vida tiene formas crueles de transformarnos, y fue así como, poco a poco, me convertí en infiel. Todo comenzó con el dolor de una traición que no vi venir. Siempre supe que algo andaba mal, no fue un único evento lo que me hizo darme cuenta, sino una serie de pequeñas señales, cosas que, si no estabas prestando atención, podrías fácilmente ignorar. Ricardo y yo llevábamos 5 años casados, y a pesar de las dificultades que habíamos enfrentado, yo aún creía que éramos sólidos, que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa, pero algo cambió. Ricardo empezó a actuar de manera extraña. Primero fueron los mensajes que recibía a altas horas de la noche. Decía que eran cosas del trabajo, pero había un nerviosismo en sus ojos cada vez que el móvil vibraba. Luego, empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, con excusas que sonaban cada vez menos convincentes. Me preguntaba si estaba exagerando, si era solo mi imaginación. Tal vez fuera el estrés del trabajo o alguna crisis personal de la que no quería preocuparme. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Una noche, después de otra excusa barata sobre una reunión inesperada, esperé a que se durmiera, cogí su móvil. Mis manos temblaban mientras escribía el código de acceso, un código que él no sabía que yo conocía. No quería ser esa mujer, la que invade la privacidad de su marido, pero necesitaba respuestas. Cuando abrí los mensajes, mi corazón se hundió. Allí estaban las pruebas que temía. Él estaba intercambiando mensajes con otra mujer, su nombre era Luisa. Y las conversaciones eran cualquier cosa menos profesionales. Esa noche no dormí. No sabía cómo confrontarlo, ni siquiera si debería hacerlo. Todo lo que quería era entender el porqué. ¿Qué tenía Luisa que yo no tenía? ¿Qué le ofrecía a ella que yo, su esposa, no podía darle? Pasé horas analizando los mensajes, intentando leer entre líneas, buscando una razón para lo que estaba ocurriendo. Pero no había una explicación simple. Era como si el mundo en el que vivía comenzara a desmoronarse poco a poco. En los días siguientes, observé a Ricardo con más atención. Cada gesto, cada palabra, cada excusa. Era como si estuviera viviendo una pesadilla silenciosa, donde él era el protagonista y yo la víctima invisible. El dolor de saber sobre la traición y tener que fingir que todo estaba bien me consumía. Por dentro, estaba destrozada, pero mantenía una fachada perfecta, sonreía cuando él me abrazaba, cocinaba nuestras cenas favoritas y trataba de no llorar cuando él salía para reuniones. Me preguntaba si algún día se daría cuenta del daño que estaba causando. Si supiera que yo lo sabía, ¿cambiaría algo? Finalmente, supe que no podía continuar así. Cada día, el peso de la traición de Ricardo se volvía insoportable. Necesitaba enfrentarlo, sacar ese dolor que llevaba dentro. Pero, ¿cómo hacerlo sin parecer débil? ¿Cómo revelar la verdad y al mismo tiempo proteger mi dignidad? Decidí que esperaría el momento adecuado. Una noche en la que él estuviera relajado, sin defensas. Ese momento llegó al final de un viernes, después de una semana particularmente agotadora para él. Ricardo llegó a casa antes de lo habitual, y para mi sorpresa, sugirió que pasáramos la noche juntos, viendo una película. Mientras él se acomodaba en el sofá, lo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Parecía tan tranquilo, tan cómodo. ¿Cómo puede alguien que está traicionando actuar con tanta naturalidad? Me senté a su lado, forzando una sonrisa, esperando el momento adecuado para hablar. Mi corazón latía rápido, pero sabía que no había vuelta atrás. Era ahora o nunca. Durante una pausa en la película, cuando fue a buscar más vino, lo llamé. Ricardo, tenemos que hablar. Él se giró, con una expresión de desconcierto en el rostro. ¿Sobre qué? Inhalé profundamente, y antes de que pudiera perder el valor, solté, sé lo tuyo con Luisa. Se quedó congelado en el sitio. Por un segundo, el silencio entre nosotros fue absoluto. Podía ver el miedo y la culpa extendiéndose por su rostro. ¿Qué? Murmuró, con la voz temblorosa. Me levanté, incapaz de seguir sentada mientras la rabia bullía dentro de mí. Leí los mensajes. Ricardo. No hace falta que lo niegues. Sé que me estás engañando. Él dejó la copa de vino en la mesa con demasiada fuerza, y el líquido se derramó sobre la madera. Sus ojos estaban abiertos como platos, tratando de procesar lo que acababa de decir. Fue un error, comenzó, con la voz apagada, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. No.
No sé cómo pasó. Me reí, pero era una risa amarga, sin rastro de alegría. ¿No lo sabes? Tú fuiste quien empezó a intercambiar mensajes con ella. Tú elegiste esto, Ricardo. Se frotó la cara con las manos, luciendo derrotado. Por un breve momento, pensé que se iba a desmoronar justo allí, que lo confesaría todo y suplicaría perdón. Pero en lugar de eso, se quedó en silencio. El silencio era insoportable. Quería que dijera algo, lo que fuera, para darme una razón para no odiarlo por completo. Finalmente, me miró, los ojos cargados de culpa. Cometí un error, Julia. Pero eso no significa que no te ame. Quería creerle, lo deseaba con todas mis fuerzas. Pero el dolor de la traición era demasiado profundo. No sabía si algún día podría perdonarlo. En los días que siguieron a la confesión de Ricardo, me sentía como si flotara entre dos realidades. Había momentos en los que me preguntaba si debía perdonarlo, si había alguna manera de salvar nuestro matrimonio. Al fin y al cabo, los errores suceden. Las personas son humanas y se equivocan, y el amor, dicen, puede superar cualquier cosa. Pero entonces me acordaba de los mensajes. Del tono cariñoso que usaba con Luisa, de las bromas y los secretos que compartían. Era más que un error, más que una simple traición física. Ricardo había compartido una parte de sí mismo con otra mujer. Y eso, para mí, era lo más doloroso. Él intentó redimirse. Empezó a llegar más temprano a casa, a hacerme pequeñas sorpresas, como flores y cenas. Pero nada de eso parecía sincero. Cada gesto de afecto era solo un recordatorio de lo que había hecho. Me preguntaba si alguna vez volvería a confiar en él. Mientras Ricardo trataba de salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio, yo empecé a alejarme emocionalmente. Mi mente vagaba hacia lugares oscuros, llenos de ira y desilusión. Y fue en ese estado vulnerable que otra figura entró en mi vida, mi suegro, Marcos. Marcos siempre había sido un hombre amable, carismático, con una presencia imponente. Era el tipo de persona que llenaba cualquier espacio en el que entraba. Desde que la traición de Ricardo salió a la luz, empecé a notar más su presencia en nuestra casa. Venía a visitarnos con más frecuencia, siempre ofreciendo consejos y apoyo. Al principio, pensé que solo estaba siendo el padre cuidadoso que siempre había sido, tratando de ayudar a su hijo a arreglar su matrimonio. Pero, a medida que pasaban los días, la forma en que me miraba y la atención que me daba empezaron a parecer diferentes. No sabía si estaba imaginando cosas, si solo era mi mente afectada por lo que había sucedido. Con el tiempo, quedó claro que Marcos no estaba allí solo para apoyar a Ricardo. Sus gestos fueron sutiles al principio, una mano que descansaba sobre la mía durante demasiado tiempo, un cumplido sobre cómo me veía más guapa cada día. Intentaba ignorarlo, convencerme de que solo estaba siendo amable, pero había algo en su mirada que sugería otra cosa. Una tarde, mientras Ricardo aún estaba en el trabajo, Marcos apareció sin avisar. Dijo que estaba preocupado por mí, que quería asegurarse de que estaba bien. Su voz era calmada, casi reconfortante, pero había un brillo en sus ojos que me incomodaba. «Te mereces algo mejor, Julia», dijo, tras un largo silencio. «¿Mejor que qué?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Más de lo que Ricardo te ofrece», respondió, su voz baja y envolvente. «Sé que mi hijo te ha herido. Te mereces a alguien que te trate con el respeto que te corresponde, alguien que vea a la mujer increíble que eres». Me quedé sin palabras. ¿Era solo un cumplido disfrazado o algo más profundo? Sentí como mi cuerpo se tensaba mientras Marcos se acercaba lentamente. «Sabes de lo que hablo, Julia. Sé que estás herida, y es natural que busques consuelo, en otro lugar. Alguien que te entienda». Sus palabras flotaron en el aire como una invitación, y de repente, lo que antes era una leve tensión se transformó en algo mucho más peligroso. Quería salir de esa situación, pero al mismo tiempo había algo tentador en la forma en que hablaba, como si él pudiera llenar el vacío que Ricardo había dejado. Pero resistí. Esa tarde, le agradecí su apoyo, manteniendo una distancia cautelosa, aunque me fui con una inquietud que no podía explicar. La presencia de Marcos empezó a ocupar un espacio en mi mente que no esperaba. Y, con el paso de los días, esa presencia se volvió cada vez más difícil de ignorar. Mi matrimonio con Ricardo estaba hecho pedazos, y apenas sabía cómo seguir adelante. A pesar de todos sus intentos de reconciliación, algo dentro de mí estaba roto. Aunque él dijera que me amaba, no podía creerlo.
Cada caricia suya me recordaba las caricias de otra mujer. Cada palabra de afecto sonaba falsa, como un intento desesperado de borrar lo que no se podía borrar. Marcos, por otro lado, se convirtió en una constante en mi vida. Venía más seguido, siempre con excusas plausibles para estar cerca. A veces traía algo que supuestamente tenía que hablar con Ricardo, pero yo sabía que solo era una excusa para verme. Otras veces, pasaba simplemente para preguntar cómo estaba. Y cada vez que aparecía, ese brillo en sus ojos era más evidente. Estaba dividida. La traición de Ricardo me consumía, pero había una parte de mí que no podía olvidar lo que Marcos había dicho, lo que él representaba. Me ofrecía algo que no sabía si estaba dispuesta a aceptar, una especie de venganza silenciosa, una forma de recuperar el control que Ricardo me había quitado. Pero al mismo tiempo, sabía que cruzar esa línea con el padre de mi marido sería una decisión de la que no podría volver atrás. Evitaba pensar demasiado en ello, pero, por la noche, sola en mi cama mientras Ricardo dormía a mi lado, me sorprendía imaginando cómo sería ceder a la tentación. Y, con el paso de los días, esas fantasías se volvían menos imposibles. Una noche, después de otra discusión con Ricardo sobre el rumbo de nuestro matrimonio, me encerré en el cuarto. Él había intentado, una vez más, convencerme de que todo estaría bien, que podríamos reconstruir la confianza entre nosotros. Pero yo ya no le creía. Cada palabra suya era como una puñalada. Ya no era la misma de antes. Marcos apareció al día siguiente. Parecía más serio de lo habitual, como si supiera que algo grande estaba por suceder. Esta vez, no trató de ocultar sus intenciones, no usó eufemismos ni jugó con sutilezas. Cuando Ricardo salió para el trabajo, me miró con una intensidad inusual y dijo: «Sé que ya no puedes seguir así, Julia. Ricardo te ha destrozado. Pero yo puedo darte lo que necesitas». Esa fue la primera vez que me tocó el rostro. Su mano era firme y, al mismo tiempo, reconfortante. Por un segundo, pensé en apartarlo, decirle que estaba equivocado, que jamás haría algo así. Pero no pude. En lugar de eso, lo miré a los ojos y, en ese momento, algo dentro de mí se derrumbó. «¿Y qué es lo que necesito?», pregunté, con una voz más baja de lo que esperaba. «Ser amada de verdad, ser vista», respondió Marcos con una calma aterradora. Mis pensamientos giraban en espiral. Era incorrecto, inmoral, una traición en tantos niveles. Pero, al mismo tiempo, era irresistible. Estaba cansada de ser la mujer fiel que siempre esperaba ser recompensada por su lealtad. Quería sentir algo, cualquier cosa, que no fuera ese dolor constante. Y, en ese momento, Marcos parecía ser la única persona que lo entendía. Esa noche, la decisión ya estaba tomada. Ricardo se fue temprano al trabajo, como lo hacía todos los jueves. Marcos sabía la hora, sabía cuándo venir. No hizo falta que dijera nada cuando apareció en la puerta. Solo cruzamos una mirada, y supe lo que estaba pensando. Ya no había vuelta atrás. Cuando el timbre sonó, vacilé por un segundo. Era como si mi cuerpo supiera lo que estaba por suceder, y parte de mí gritaba para no hacerlo. Pero otra parte, aquella que había sido herida, traicionada y abandonada por tanto tiempo, ansiaba desesperadamente continuar. Me acerqué a la puerta con las manos temblorosas. El sonido del viento afuera parecía resonar con mis propios pensamientos, un susurro constante que me recordaba todas mis inseguridades. Toqué la manilla, dudando una vez más, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Finalmente, giré la manilla y abrí la puerta. Marcos estaba allí, mirándome con la misma intensidad de antes. No dijo nada. No hacía falta. El simple hecho de que estuviera allí ya lo decía todo. Di un paso hacia un lado, dejándole espacio para entrar. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significados. Había tomado mi decisión. Al verlo cruzar la puerta, sentí una mezcla de miedo y libertad. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el sonido del pestillo resonó por la casa, como si sellara mi destino. Estaba lista para lo que viniera, sabiendo que nada sería igual después de ese gesto.